Hoy vamos a ver un tema apasionante, o por lo menos para mí siempre el tema de las memorias prenatales es muy, muy extenso. Eh, También es un tema que hay mucha información, parece que todo sea lo mismo, y vamos a ver pues una parte de ello que es toda la influencia a nivel inconsciente que tienen esas memorias prenatales o lo que se conoce también como el boom time o también cómo puede influenciar a nivel de nuestro ADN como tal, ¿vale? Entonces, va a ser también un poco práctico, ¿vale? Para que veamos para que nos podamos enriquecer de la experiencia como tal. Entonces, ¿quién de aquí cree que es importante pues trabajar con memorias prenatales? ¿Sí? O yo, los que estamos aquí. Vale, digamos que son la base de toda la estructura psíquica del ser humano, ¿vale? Todo el mundo pasa por ahí en algún momento, durante 7 meses, 8 meses, 9 meses. Por lo tanto, va a formar parte o va a ser como ese nido, ¿vale? Fisiológico y psicológico de ese futuro bebé. Y por lo tanto pueden llegar a condicionar todo lo que somos a día de hoy, no solo a nivel de conductas, sino a nivel también de experiencias de vida, ¿vale? Entonces, digamos que la vida se programa antes de nacer, ¿vale? Entonces hay una programación inconsciente, que eso es parte de ese engranaje y sucede en el útero como tal. Y eso es pues, una información que va a quedar grabada pues, en nuestras células, a nivel filogenético, va a ser transmitida toda esa información transgeneracional dentro del útero y vamos a expresarlo. O sea, va a haber una parte de nosotros que van a haber pues, genes que se van a expresar y genes que no se van a expresar como tal. Entonces, muchos conocéis esta temática. Vamos a dar un poquito más de luz a todo esto. Vale. Hay una frase que me gusta mucho, 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 y siempre me gusta empezar por esta frase en cualquier seminario de Proyecto Sentido o cualquier seminario de transgeneracional. ¿Vale? Quizás buscamos en las ramas lo que se encuentra en las raíces. ¿Vale? Con esto, lo que nos diría nuestro amigo Rumi es que realmente a veces buscamos la solución en nuestro día a día, en nuestro presente, en todo aquello que nos sucede, si es responsabilidad nuestra, si es responsabilidad de los otros, ¿vale? Todo esto, pero en el fondo quizá hay una parte de esa programación que es inútero o en la gestación o en la preconcepción que va a definir ese futuro árbol. Y ese árbol tenemos que verlo como un árbol que va a tener un tronco, va a tener una solidez, un valor y unas ramas que pueden ser nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras creencias. ¿Vale? Si a nivel metafórico el árbol con todas sus ramificaciones y sus hojas van a ser todos aquellos pensamientos y creencias que tenemos de nosotros mismos y de la vida, eso ha habido un principio. Y ese principio es toda esa información que a través tanto del ADN mitocondrial, que es el que se transmite de la madre por óvulo a los hijos, ¿vale? En este caso es el que más se va a transmitir, más carga genética va a tener, pero también va a haber una parte importante que es la influencia del entorno, como tal. ¿Sí? Entonces, por un lado está la importancia de la semilla y por otro lado está la importancia del terreno, como tal. Entonces, hay diferentes nomenclaturas que quieren definir un poco toda esta temática. Podemos entender lo que son memorias prenatales, que es todo aquello que sucede durante la gestación, lo que se conoce como el proyecto sentido de concepción, ¿vale? Que digamos que es el para qué o el para qué vengo a esta vida, con qué intención dentro de la familia, dentro del núcleo familiar, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Vale? Todo esto es el trabajo de Mark Frechet. Memorias prenatales, estaríamos en la misma dinámica. Perinatales, esto es más de Stanislav Grof, ¿vale? Todo el trabajo de las memorias perinatales. Y el proyecto sentido gestacional. Este es de concepción, que es antes de la concepción. Gestacional es lo que sucede durante la gestación. Digamos que todo ser vivo o toda persona que llega a nacer es porque tiene un proyecto de vida. Cuando un bebé no nace es porque no hay un proyecto de vida suficientemente fuerte, ¿vale? Como tal. Aunque no sea deseado, ¿eh? Es un proyecto de vida inconsciente, como tal. Entonces, todo nuestro potencial o todo aquello todo aquello que podemos llegar a desarrollar, vamos a ver por qué, muchas veces está oculto
¿vale? A los ojos de aquellos que no buscan la verdad. ¿Qué quiere decir con esa frase? Quiere decir que si yo no me pregunto por qué en mi vida estoy repitiendo un patrón y solo hago más que vivirlo, lo que voy a estar dando es alimentando esa inercia, esa conducta. Entonces, una manera de observar lo que sucedió entre 9 meses de embarazo o 9 meses antes de la concepción, puedo ver cuál es la programación inconsciente que está llevando a cabo mi ADN como tal. Quiero decir, si en mi gestación mi madre pues lo pasó muy mal, estuvo muy triste, muy depresiva y realmente pues no sintió apoyo, yo voy a grabar en mi célula que la vida es tristeza y es falta de apoyo como tal. Entonces vamos a grabar todo lo que nuestra madre sintió o todo lo que nuestra madre percibió del entorno como tal. Entonces es entender que en la vida, vamos a ver que cómo entendemos la vida es el cómo hemos vivido nuestra gestación. Quiero decir, si nosotros tenemos dificultad para empezar cosas, ¿vale? Es que nosotros tenemos la dificultad para iniciar proyectos. Entonces, todos aquellos que tenemos dificultad para iniciar proyectos es una memoria que tiene que ver con la separación de la madre. ¿Sí? Porque tenemos que aceptar que cuando yo inicio un proyecto, tengo que aceptar separarme de mamá, por ejemplo. Entonces, hay muchas personas que no le cuesta empezar los proyectos, pero les cuesta acabar proyectos. ¿Sí? ¿Y cuál es el primer proyecto que hemos vivido en nuestra vida? Nuestra propia gestación, como tal. Si nuestro parto, nuestro nacimiento, el paso de esa vida acuática a esa vida aérea fue dificultoso, o hubo una dificultad como tal, yo voy a grabar que cada vez que yo vaya a hacer algo en mi vida, voy a repetir las mismas condiciones o los mismos patrones, pero en escenarios diferentes. ¿Sí? Entonces, es muy curioso porque en los mismos procesos en los cuales yo puedo proyectarme a la vida, quiero decir, tener un proyecto, puedo tener una idea, esa idea la voy a concretar, la voy a concebir. Una vez que la concibo, la voy a gestar. Y una vez que la he gestado, la voy a dar a luz. Son los mismos patrones, son las mismas fases, ¿vale? Que cuando estamos en nuestra propia gestación. Las mismas fases por las cuales pasa un bebé cuando es gestado. Quiero decir, pasa por la ilusión o la idea de tener un hijo, que es un proyecto, por la concepción de ese hijo, por la gestación de ese hijo o proyecto, y por la materialización, que es el nacimiento de nuestro hijo o proyecto. Pero más allá de todo esto, existe una última fase, que es la concretización, que es todo ese proyecto que hemos dado a luz, se pueda materializar y sostener en la vida por sí solo. Y eso tiene que ver con la infancia. Entonces, al igual que hemos vivido nuestra infancia, nuestra gestación, va a ser nuestra manera de proyectarnos en nuestros proyectos o trabajos o una pareja, simplemente. ¿Sí? Hay personas que no les cuesta empezar relaciones, pero les cuesta sostener las relaciones como tal o consolidarlas. Entonces, digamos, eso es una propuesta de trabajo que normalmente pues, desarrollamos en los seminarios, ¿vale? Para que veamos un poquito la proyección y después haremos un trabajo, una experiencia con un par de ellos, ¿vale? Digamos que todos venimos a la vida con una dimensión transpersonal. Quiero decir, es como que nosotros tenemos un recuerdo o unas memorias antes de nuestra concepción. Y en nuestra concepción, esas memorias son selladas, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir que son memorias de otras vidas o o vidas paralelas, ¿vale? Es una dimensión transpersonal. Y ahí están las memorias transálmicas o memorias del alma, como tal. Quiere decir, ahí pueden estar nuestros sufrimientos o nuestros dones, o aquellas experiencias que hemos vivido anteriormente. Luego, nuestra alma tiene un sentido para nuestra vida. Y ese sentido para nuestra vida es la vida que nuestra alma ha soñado para nosotros. ¿Sí?
Y ese sería el que realmente nos tendremos que reconectar con ese sentido de mi alma. ¿Sí? Es en la vida que mi alma ha soñado para mí. Y luego, ¿qué pasa? Que yo no, entre que yo me desconecto de esa dimensión transpersonal y no tengo conciencia de cuál es mi sentido, el sentido de mi vida o el sentido de mi alma que tiene para mí, voy a vivir bajo el proyecto sentido parental. Y este es el que realmente corta el acceso al sentido de mi alma. ¿Por qué? Porque mientras estamos en un proyecto familiar, mientras estamos en un proyecto de obligación o deuda emocional o pagar, o en una función dentro de la familia, no podemos estar en la función que tiene nuestra alma para nosotros, como tal. ¿Qué sucede? Que yo voy a estar viviendo este proyecto sentido todo el tiempo que haga falta hasta que yo no cambio el sentido de mi vida. ¿Por qué? Porque si yo he sido deseado inconscientemente, o anhelado inconscientemente, es para algo. Y yo me voy a sentir reconocido, me voy a sentir que pertenezco a la familia, me voy a sentir que tengo una función y un valor mientras cumpla este proyecto sentido. Inconsciente, ¿vale? Este proyecto sentido inconsciente, si yo dejo de cumplirlo, voy a entrar en un vacío o en una falta de valor dentro de la familia, una falta de pertenencia. Entonces yo no puedo dejar de vivir esto si no conecto con el sentido de mi alma. ¿Vale? Porque mientras no conecte con este sentido de mi alma, es una espada de doble filo. Voy a seguir viviendo este proyecto. Que este proyecto sentido, que no es la charla de hoy, el proyecto sentido, pero para que veamos, es, por ejemplo, un niño que nace después de un aborto, es un hijo de sustitución. Un hijo que nace en última posición es un hijo que viene a ser el bastón de la familia. Un hijo que nace en medio de una relación de los padres que es difícil, ¿vale? Viene a salvar a la relación de los padres, por ejemplo. O una niña que nace o que es concebida o gestada mientras el abuelo o el padre de la madre está enfermo, esa niña va a ser enfermera, médico, lo que haga falta. Es su proyecto de sentido. Y esa persona va a hacer siempre esa función que es de estar dentro de su proyecto de sentido, ya sea salvar, ocupar el lugar de alguien, siempre, o la vida de otra persona. Y siempre vas a tener como un reconocimiento o una parte, una función dentro de la familia. Eso es el proyecto de sentido. Después existe lo que se llama el placer biológico, ¿vale? ¿Qué quiere decir el placer biológico? Si nosotros nacemos en la vida a través del sufrimiento, y sabemos que después del sufrimiento hay vida, nuestras células siempre van a repetir sufrir, porque sufrir es igual a la vida. ¿Sí? Quiere decir, si mi parto es doloroso, o en el momento que yo voy a nacer, mi madre cierra las piernas y no puedo salir, ¿vale? Yo en mi vida voy a repetir constantemente situaciones en mi vida donde no me voy a permitir avanzar en una relación de pareja, en una relación profesional, en un proyecto, lo que sea. Porque cada vez que no puedo avanzar, sé que después existe la vida, aunque sea con dolor, aunque sea con dificultad, aunque sea con retardo. Entonces, el placer biológico está relacionado a la par con la experiencia biológica y es lo que nuestras células van a repetir constantemente. Imaginaos a alguien que nace con vueltas de cordón. O sea, es un momento tan intenso, porque es un momento entre la vida y la muerte, ¿sí? Entre vivir o morir, y pasan unos segundos y de golpe puedo respirar. Eso es el placer biológico. Es tan intenso la resolución entre la vida y la muerte que esa satisfacción, imagínate la descarga de neurotransmisores, de hormonas en ese momento. Entonces, tu cuerpo siempre va a ir a buscar esa intensidad. ¿Qué sucede con la oxitocina? ¿Sí? Reproduce las contracciones uterinas. Entonces, lo que hace, no digo todo el mundo, pero lo que hace es generar un estrés en el feto, en el bebé. Y ese estrés puede ser traducido en una persona que en su vida siempre necesita más intensidad, ¿vale? Que todo sea intenso, que todo sea rápido, forzado, ¿vale? Llevado al límite. Y eso va a generar un patrón de conducta. Y eso es lo que llamamos que como nuestras células, a nivel
de lo que se llama el placer biológico, la experiencia biológica, va a grabar como lo que es la vida, como tal. Entonces, a mí me gustaría que reflexioneses unos segundos, ¿vale? ¿Cuál es el proyecto, ¿vale? Consciente, inconsciente, con el cual yo he venido a realizar dentro de mi familia, ¿vale? Y que lo pongáis en el chat, si puede ser, así lo veo, ¿vale? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la función que yo he venido a hacer o realizar dentro de mi familia? No importa si sabemos nombres, no importa si no sabemos, puede ser, ¿sí? Puede ser ignorado, puede ser no molestar, puede ser pasar desapercibido, puede ser responsable de todo. ¿Cuál es el proyecto consciente e inconsciente, ¿vale? Que yo he venido a hacer en relación a mi familia? ¿Sí? La primera fase de la curación es toma de conciencia. ¿Cuál es el proyecto consciente e inconsciente con el cual yo he venido a ocupar dentro de mi familia? O podemos decir, ¿para qué he venido? ¿Para qué me querían? Consciente e inconscientemente. Muy bien, dar sentido al matrimonio de mis padres. Yanira, ser todo lo contrario a mi padre y a mi madre, tener otros valores y cortar la cadena. Cortar con la rama femenina. Aprender a quererme yo. ¿Vale? Ser responsable y mediador. Mover a todos los que me rodean a la acción. Vale, hay que pensar que este sentimiento suele ser egoísta. Digo egoísta entre comillas. ¿Vale? Yo voy a tener una función en la familia. ¿Vale? Y yo voy a ser reconocido mientras haga esa función. Puede ser hacer feliz a mi madre, que mi madre no esté sola. Creo que ser ignorada. Bueno, puede ser. Porque imaginaos que yo nazco y soy gestada como tal, dentro de una familia. Soy en la barriga de mi madre. Y mi vitalidad, mi vida, hace que mi madre se ponga enferma. ¿Qué es lo que voy a grabar en mi vida? Que si cada vez que yo tenga vitalidad o salud, hago daño a mi madre. Entonces, no puede ser una persona que siempre esté enferma, por ejemplo. Cortar con las memorias y aprender a amarme. Vale, vamos a hacer una charla de proyecto sentido, ¿eh? Otro día. Vale, esto puede ser más a nivel transgeneracional, ¿vale? Venimos como portadores de un estandarte, quiero decir, o repetimos la historia o compensamos la historia, ¿vale? O la reparamos, ¿sí? Lo que habéis puesto en la mayoría de personas suelen ser cosas del transgeneracional. Por ejemplo, lo que ha dicho en este caso, a veces se mezcla, es un engranaje con otro, como tal. Lo que dice Xavi es voy a dar sentido al matrimonio de mis padres, eso es muy proyecto sentido. Cortar con una rama femenina, eso es más transgeneracional, Ana. ¿Vale? Es una función, es como yo vengo a ocupar un lugar, ocupar o hacer que la familia, que la madre, que el padre estén, vamos a decir, puedan sobrellevar su vida. Cuidar a mi madre, ¿ves, Marta? Eso es súper proyecto sentido. ¿Vale? Me cuesta definirlo, Esteban. Cumplir con requisitos de mucha exigencia. Muy bien. Hiperresponsabilidad. ¿Sí? Ser el número uno de la familia o ocupar el lugar de papá o el lugar de mamá, un lugar de responsabilidad que no me toca. Eso sí que es proyecto sentido. Unir a la familia, ¿ves, Ana? Ahora sí. Guay. Entonces, ahora, ¿cuál es el sentido de mi vida? Aunque no lo conozca, ¿cuál creéis que es el sentido de vuestra vida? Buena pregunta, ¿eh? A esta edad ya, a esta hora. ¿Cuál creéis? ¿Vale? La apuntáis en el chat también. ¿Sí? Porque a veces no hace falta que, quizá no lo sé a día de hoy, pero sé que el camino va en esa dirección. Poner luz donde hay oscuridad, muy bien. Respetarme primero a mí misma y valorar las pequeñas cosas, muy bien. Propietario no sé quién es, así. Ser feliz, no lo sé, aún lo busco, Xavi. Muy bien. Eso es parte del camino. No tengo ni idea. Perfecto. Muy bien. Vale, entonces cuando no estamos en contacto con el sentido de mi alma, quiere decir que aún estamos en contacto con el sentido parental. ¿Vale? Es como un velo.
no puedo tener acceso o no puedo ver del todo eso, por el sentido de mi alma, porque estoy en contacto con ese sentido, el proyecto parental. Ayudar a otros. Muy bien, Esteban. Vale, ok. Bien. Entonces, vamos a cerrar los ojos un momento y vamos a pensar en algo que nos suceda en nuestro día a día. Es crecer para ayudar a otros. ¿Vale? Entonces, cuando pensamos en eso que nos sucede, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que nos impide avanzar o qué es lo que nos impide superar eso. Y ahora imagínate que ante eso sigues con los ojos cerrados, tienes todos los permisos para empezar ahora tu vida. Tienes todos los permisos para empezar allí donde estés. Tienes todos los permisos para empezar con ese miedo que tengas. Tienes todos los permisos para superar el dolor o la duda que tengas. Tienes todos los permisos, ¿vale? Para hacer lo que tengas que hacer. Aunque sea con las manos temblorosas, con la voz entrecortada, pero tienes todos los permisos para empezar ya. ¿Sí? Y lo que vas a hacer ahora es dar una orden a tu inconsciente de empezar a solucionar esto y no detenerte. Y observa qué sucede cuando sigues pensando en ese problema. ¿Qué cambia? Cambia tu respiración, cambia tu sensación. ¿Qué es lo que cambia? Cuando tienes los permisos para empezar ya, ahora, a solucionar esto. Aunque no sepas cómo. Y lo podéis poner en el chat si queréis. Cambia la respiración. Me ha salido una sonrisa. Muy bien. Vale, entonces, todos los que de alguna manera este estado cambia, una especie de alivio, también una sonrisa, ¿vale? Es que de alguna manera u otra tenemos una prohibición inconsciente. ¿Sí? Quizás una prohibición al placer, quizás una prohibición al éxito, quizás una prohibición a hacer mi vida. Quizás es una prohibición, ¿vale? A ser feliz, a tener hijos, a ganar dinero. Quizás es una prohibición. Como tal. ¿Por qué? Y eso es un juego solo. Es un juego en el que una parte simbólica, que es la que yo represento ahora para vosotros, ¿vale? Inconscientemente estamos dando un permiso. Menos miedo a los límites de vivir la vida como quiero. Vale, perfecto. Por lo tanto, independientemente de las prohibiciones que tengamos, solo es el permiso de empezar, permiso de vivir como tal. Vale, entonces vamos con la temática de hoy, como tal. Por lo tanto, os pongo diferentes autores que hablan de todo esto, pero conoceréis, por ejemplo, bueno, Greg Braden, ¿lo conocéis? ¿Vale? Que nos dicen, nuevas evidencias muestran que el ser humano está construido por el ambiente. Y este lo es a la vez por el entorno, ¿vale? Es decir, que el entorno va a influenciar. Hay un micrófono abierto, por si. No sé quién es. Laura. Vale. ¿Sí? Digamos que el entorno va a influenciar nuestra vida, ¿vale? Como tal. Lo que dicen, también lo que dice Jean-Paul Sartre, ¿vale? Que habla de proactividad, la libertad es lo que haces con lo que te han hecho, ¿vale? O lo que te han dado, ¿vale? Y lo que tengamos dentro de nosotros es lo que nos vamos a encontrar fuera. Quiere decir que nuestra programación inconsciente es la que se va a proyectar como una cámara
de cine en una gran pantalla que es nuestra realidad, como tal. La experiencia de las memorias prenatales es generada de un patrón de conductas posteriores y de reacciones de supervivencia experienciadas en el pasado y que ahora serían encontradas en los problemas del presente. Fitzpatrick, 1988. Quiere decir que todas las conductas, todas esas memorias prenatales vividas, se van a reproducir como conductas en nuestra vida y como experiencias de supervivencia y problemas en el presente. Es que como una reprogramación, una programación constante, como tal. ¿Qué más? Así. Entonces, como dice Lehman en 2010, las experiencias traumáticas pueden ser, entre otras cosas, o sea, el estrés que puede vivir una madre, como tal, puede ser consumo de drogas, puede ser consumo incluso tabaco como tal, alcohol, ¿vale? Experiencias vividas por la madre en un estado previo pueden ser abortos, muertes de hijos, muertes de padres, fallecimientos, duelos no hechos, culpa, miedo vivido. Puede ser rechazo del propio bebé a las emociones maternas o de la madre al propio bebé, ¿vale? Porque a lo mejor el rechazo al hijo o al sexo del no deseado de ese hijo, como tal. Podemos encontrar que intentos de abortos fracasados, o sea, antes se utilizaban agujas, antes se utilizaban también personas que iban al campo e intentaban, o sea, cogían una, no sé cómo se dice en castellano ahora, pero una magalla, que es una, no sé si alguien me ayuda, bueno, iban al campo y empezaban a labrar la tierra para ver también, para ver si podían producir intentos de aborto, fracasos, ¿vale? Como tal. La deprivación de oxígeno, que pueden ser las vueltas de cordón, ¿vale? También es una programación muy fuerte a nivel inconsciente. Esto genera memorias de cuello, siempre. Memorias de asfixia, falta de oxígeno, estar al borde de la muerte, etc. etc. Cuando también esas experiencias traumáticas que se viven en la gestación o en el parto, por ejemplo, pueden ser pues, intervenciones con forceps, por ejemplo, ¿vale? O succión, también pueden ser traumáticas como tal. Y la cesárea, aunque es menos traumática, es la que puede condicionar más, porque no es tú el que decide en la vida, sino que son los demás que deciden sobre tu vida. O sea, nacer por cesárea te pone totalmente en referencia externa. Son los otros que deciden por ti. Son los otros que van a tener el poder sobre tu vida. Tú no tienes poder sobre tu vida. Eso es una programación inconsciente, ¿vale? O la desvalorización de yo no soy capaz de decidir, yo no puedo, no tengo la fuerza, necesito siempre ayuda para poder nacer o iniciar cualquier proyecto o trabajo como tal. Normalmente las personas que nacen por cesárea siempre necesitan un socio o socia o alguien que les ayude a montar los negocios o alguien que les sirva de apoyo como tal. Entonces, si vamos al 350 a.C., Aristóteles decía que a nivel prenatal había una gran receptividad de factores externos. O sea, ya hablaban de que el ambiente iba a influir en ese bebé, ¿vale? En la cultura china, en 450 a.C., ya sabía que la música podía estimular y tener efectos emocionales sobre la maternidad. Estamos hablando de unos cuantos cientos de años como tal. Confucio, 500 a.C., decía que el útero puede determinar la conducta futura. Escritos talmúdicos nos dicen que la conciencia, que hay una conciencia del feto antes de nacer. O sea, no estamos tan equivocados, o no hemos evolucionado tanto. Dicen que la historia de los 9 meses antes del nacimiento del ser humano es probablemente más rica o más trascendental que el resto de la vida, ¿vale? Como tal. ¿Qué más así interesante? Bueno, Freud también hablaba de las experiencias intrauterinas, ¿vale? Y la influencia como tal. Y lo que se llama el boom time es ese momento de explosión, de generación,
¿vale? Es el momento en que se va a formar todo ese ADN emocional, ¿vale? Es donde vamos a activar, donde vamos a toda esa toda esa información que vamos a recibir de forma innata, es lo que se llama el boom time. Si ponéis en YouTube también hay algún vídeo que pone boom time y es el momento en que hay esa explosión de células, ¿vale? Y que se va a reproducir la gestación. Entonces, a través de esa codificación de ese ADN emocional, que es lo que yo recibo de mis padres, lo que yo entiendo de la vida dentro de la gestación, del mundo, ¿vale? Dentro de lo que yo entiendo dentro de la gestación de lo que es el mundo, vamos a programar cómo vamos a encontrar nuestro lugar en el mundo, como tal. Y por tanto, ese momento clave, que es el momento de programación de nuestro ADN emocional, va a condicionar toda nuestra manera de ver el mundo, de sentir el mundo, de percibir el mundo, de estimularnos con el mundo, de relacionarnos con el mundo y va a ser la base de quién somos, como tal. ¿Sí? Entonces, es un momento clave, ¿vale? Y pues quizás un poquito atrevido, yo no creo que sea tanto, pero como decía Brigitte Levesque, que es una terapeuta en memorias prenatales, el 90% de nuestro malestar interior, nuestro malestar diario, tiene una programación directa o indirecta dentro de las memorias prenatales. Y por tanto, esa programación va a ser una percepción o va a ser con las gafas que vamos a ver el mundo.